vamos a saludar al licenciado Osvaldo Cherlo, especialista en temas de consumos problemáticos. Osvaldo, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué composición de lugar hace ahora que se trae de vuelta la ley de salud mental, que creo que tiene ya más de 10 años de sanción y que no ha sido reglamentada, que todavía tiene sus bemoles en torno a la aplicación plena? Sí, un poco, a ver, como un posicionamiento filosófico, muchas veces uno se tiende a preguntar el para qué sucede lo que sucede, ¿no? Bueno, lamentablemente la situación del Chano nos llevó, ¿no?, a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Para qué tuvo que pasar Chano y la visibilidad a través de los medios de comunicación como para preguntarnos, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Si bien la ley de salud mental, como bien decía, tiene 10 años, sí ha sido reglamentado algunos artículos, otros artículos no han sido reglamentados, estamos hablando de una ley que tiene más de 30 artículos, pero claramente es una ley donde marca un cambio de paradigma muy claro en cuanto a lo que es poner el foco en los derechos de la persona, que es lo que por ahí no sucedía en el siglo XX. Después, a lo largo de lo que ha sucedido con lo que pasó con Chano, pero que yo también lo voy correlacionando un poco con lo que pasó con Maradona, porque a medida que se vaya desarrollando el juicio de Maradona, lo que vamos a empezar a encontrar es el trabajo interdisciplinario, que es muy romántico cuando uno habla de la interdisciplinariedad, pero a la hora de la praxis nos vamos dando cuenta que la estrategia interdisciplinaria es un trabajo que también es necesario que en la formación de las profesiones de salud mental comiencen a poder tomarlas dentro de la currícula, pero de manera práctica, no tan teórica. Entonces, la situación de Chano nos lleva claramente ahora a preguntarnos a nosotros y a la agenda política si a partir de ahora van a empezar a poner los consumos problemáticos dentro de las prioridades para empezar a ver esta problemática como una problemática de salud pública. Osvaldo, una pregunta, ¿no? A ver, la ley de salud mental, bueno, como sabemos, digamos, trata de evitar el encierro, bueno, hace prevalecer la libertad y los derechos humanos de cada uno de los pacientes que tienen algún tipo de alteración. Ahora, por ejemplo, en el caso Chano, la mamá pidiendo auxilio, por ejemplo, ¿y hasta qué punto, digamos, un paciente, por llamarlo de alguna forma, o un adicto, es libre de poder decidir hasta qué punto no tiene viciada su voluntad de decir, bueno, me interno para curarme o yo sigo en un estado ambulatorio y puedo o no, valga, entre comillas, ser un peligro para mi familia, mis amigos, mis amistades, etcétera? No sé. Sí, se entiende perfecto, perfecto porque inclusive a lo largo también de estas 2 semanas aproximadamente yo he escuchado inclusive colegas donde en salud mental lo que hace falta es la especificidad de la formación. En salud mental hay mucho charloterapia, entonces llevando la respuesta de su reflexión o pregunta inclusive, el capítulo 7 de la Ley de Salud Mental, artículo 21, le da la potestad a un equipo interdisciplinario para internar involuntariamente a una persona. Ahora, que después no está articulado el sistema de salud con el sistema de seguridad / justicia y el sistema familiar, ese es otro análisis que podemos hacer. Pero la ley te da la potestad para vos justamente, ante una persona que la baja percepción de riesgo como síntoma de una enfermedad, no como un signo de delincuencia o desde un posicionamiento moralista, sino baja percepción de riesgo, lo que coloquialmente se llama no tener conciencia de enfermedad, lo que coloquialmente se entiende, no tiene voluntad, y la persona está en un proceso, no estoy hablando del riesgo cierto inminente que es el más fácil, si se quiere, de identificar, sino que está en proceso de poder poner en riesgo su vida o la de tercero. Un claro ejemplo, por ejemplo, una persona alcoholizada que maneja un automóvil. Ahí está poniendo en riesgo la vida de él y la de tercero.
Sí. hay un equipo interdisciplinario donde la persona puede internarse involuntariamente. Y al cabo de a las 10 horas, ahí es donde viene toda la cuestión de la crisis, ¿no? Donde hay que empezar a informar. ¿Por qué? Porque justamente hubo un abuso del ejercicio terapéutico de la internación, donde ahora hay que informar. A las 10 horas vos lo que tenés que hacer es un informe interdisciplinario al juez que en turno, en ese día que se realiza la internación involuntaria, el juez tiene 48 horas como para poder determinar si se va a tomar 10 días como para seguir analizando esa internación. Entonces existe hasta 10 días que una persona puede estar internada y evitando de que encuentre riesgo su vida o la de terceros. Como para poder responder Claro, de manera sí. concreta. Claramente, el equipo en conjunto con la familia tiene que muchas veces tomar la decisión por el paciente identificado, porque el paciente identificado como síntoma de la enfermedad no se encuentra con la libertad para poder hacer uso de su derecho. ¿Y qué pasa a partir de esos 10 días que se toma para analizar la situación y tener un informe más ampliatorio? Bueno. ¿Puede sostenerse o se espera que en esos 10 días el paciente recupere su conciencia y pueda expresar libremente su voluntad? Ahí viene otra crisis más, que es cuando nosotros nos metemos dentro de la política pública de agenda, que ni existen los consumos problemáticos, pueden existir como titulares, pero a la hora de accionar no se encuentran en la agenda. La parte de formación. ¿Cuál es uno de los mitos? Que si la persona no tiene voluntad, justamente, que es un síntoma de la enfermedad, no se puede hacer nada. En realidad, hoy la ciencia avanzó, donde los equipos interdisciplinarios tienen que capacitarse, por supuesto, pero hay autores, ya la ciencia avanzó, como hay protocolos y hay papers científicos que te van diciendo cuáles son las estrategias para vos, por ejemplo, asumir una crisis psicológica, cómo poder trabajar ante una situación de suicidio, llevándolo al campo de medicina, cómo operar un apéndice. Bueno, dentro de los consumos problemáticos hay publicaciones científicas, por eso digo la especificidad de la formación de los profesionales en consumos problemáticos, donde existen intervenciones terapéuticas, tanto a nivel personal como de socio-contextual, es decir, el contexto y la familia, para hacer de que una persona que no tenga conciencia de enfermedad empiece a tener conciencia de enfermedad. Por lo tanto, en esos 10 días, donde esos 10 días luego se podrían trasladar a 60 días, el equipo lo que tendría que lograr es un aumento de conciencia de enfermedad, para que esa persona o le encuentre sentido a ese tratamiento residencial, entonces la involuntariedad se pasaría a voluntariedad, o que pueda tener conciencia de enfermedad, que su estilo de vida está poniendo en riesgo su propia vida o está poniendo en riesgo la vida de terceros, que ahí es donde comienza la ética relacional y los derechos, donde terminan los míos comienzan los demás, ¿no? Pero ahí sería la importancia de que los equipos interdisciplinarios sepan lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que lamentablemente sucede que los equipos interdisciplinarios dicen, no, pero no tiene conciencia, no, pero no tiene voluntad, entonces yo no puedo hacer nada. Eso es un error. Osvaldo, muchas gracias por estos minutos con nosotros, muy amable, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también por estos escenarios, porque claramente los medios de comunicación visibilizando y hablando de estos temas también es un modo de hacer prevención y de ir poniendo la conciencia sobre esta problemática, así que se agradece y se valora.